medidas contra el Parlamento, la Fiscalía, los líderes de la oposición y los medios de comunicación privados. Más de una decena de muertos en una de las jornadas más tensas de la historia reciente de Venezuela. Las elecciones para elegir a la Asamblea Constituyente, encargada de cambiar la Constitución, se desarrollaron con graves disturbios en Caracas y otras ciudades, donde la oposición levantó barricadas. Que luchen y que de verdad que Dios me los proteja. Todos esos muchachos que están dando la cara por nosotros, que ni siquiera votaron por esta gente. La explosión de una bomba artesanal al paso de un convoy de policía fue uno de los momentos más violentos. El presidente Maduro perdió incluso la potencialidad de poder ser quien asumiera el legado del presidente Chávez y por lo tanto ha desviado desde un principio cualquier tipo de concepción hacia una búsqueda de la preservación del poder, esa concepción política que en principio tenía como sujeto político a la gente. La fractura del país se ha hecho aún más evidente con este proceso que acabará anulando al Parlamento controlado por la oposición desde hace 2 años. Ellos lo que quieren es la guerra, la violencia. Ellos no nos quieren a nosotros y por lo tanto nosotros luchamos y vamos a seguir luchando. Y ellos tienen que estar claro que ellos para el baile no van. La oposición venezolana ha anunciado que continuará en resistencia a la Asamblea Nacional Constituyente que se espera sea instalada este próximo miércoles 3 de agosto. A partir de ese día, especialistas han dicho que Venezuela entraría en una etapa de aislamiento internacional y de sanciones que podrían repercutir aún más en la economía de esta nación caribeña. Desde Caracas, Eduardo Salazar Uribe para Euronews. Bien, estas son las informaciones internacionales y para hablar sobre este tema nos acompaña el embajador de Venezuela en Costa Rica, Jesús Arias Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica ante la OEA. Buenos días a ambos, un gusto compartir con ustedes micrófonos. Señor embajador, quisiera como su apreciación, su valoración sobre lo que es el resultado del proceso de la Asamblea Constituyente en Venezuela esta mañana, este lunes. Sí, primero, bueno, lo que agradecer a don Pablo, que habíamos conversado, a usted, doña Laura, que nos permite estar esta mañana, a los compañeros que fueron generosos de podernos presentar en este día. Lo primero que debo decir es que estamos contentos y comprometidos. Cuando 8 millones, casi 8.100.000 venezolanos dicen queremos paz, queremos convivencia, queremos trabajo, queremos construcción, algunos que tienen mayores responsabilidades y algunos que tenemos menores, pero todos los que formamos parte del equipo de gobierno, primero debemos estar agradecidos por la confianza y el voto que nos da los venezolanos y venezolanas de bien, humildes, que salieron ayer, y también debemos recoger las señales claras. La gente quiere paz, quiere trabajo, quiere construcción, y eso pasa fundamentalmente por un acuerdo nacional, por sentarnos a dialogar, sentarnos a escucharnos y fundamentalmente por reconocernos, que es lo que encarecidamente el presidente Nicolás Maduro ha pedido. Fíjese que yo veía algunos extractos de las noticias que pasaban allí, ¿no? Por ejemplo, dijo que el presidente iba a intervenir algunas cadenas de televisión. Probablemente podemos hablar y ampliar sobre eso, pero lo primero que dijo es que llamaba un gran diálogo nacional, que llamaba a la construcción. Eso está en el mismo discurso. Y fíjese que no están esos elementos que el presidente Maduro indicó. Yo estoy seguro que la gente de los equipos técnicos rápidamente pudieran buscarlo para que no se diga que es el embajador el que está agregando palabras más o palabras menos. Pero eso también lo dijo y fue lo primero que acertó. También ha dicho que los poderes, también pude revisar en el extracto, que decía que se iba a aniquilar la Asamblea Nacional y se ha señalado en reiteradas ocasiones que pueden convivir los poderes del Estado con la Asamblea Nacional Constituyente. Ya hubo un ejemplo de eso, ya pasó en el año 99, cuando el presidente Chávez gana la elección popular en el 98, se instala en el 99 en el Poder Nacional, luego se convoca a la Asamblea Nacional, don Laura y don Pablo, los poderes coexistían y se generó la Constitución del 99, la que hoy tenemos vigente, con la coexistencia de poderes, además con el aporte de todos ellos al funcionamiento del Estado. Es decir, que yo creo que hay que complementar esta información que acabamos de ver en estos extractos y felicitar
al pueblo venezolano, que una vez más dio un ejemplo de democracia y de civismo, bueno, para nosotros mismos, los que hacemos vida en Venezuela, y para el mundo y la comunidad internacional, como se llama. ¿Podría explicarnos, embajador, qué significa, o sea, qué pasa a partir de ahora en Venezuela desde la perspectiva del gobierno? ¿Qué cambios implica ya el nombramiento, la designación? ¿Se pretenden impulsar con la designación de estos miembros para la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, lo primero que va a ocurrir ahora es la instalación, ¿no? El CNE, el Consejo Nacional Electoral, el árbitro, que por cierto, hoy lo han desconocido algunos, pero es el mismo que le dio la Asamblea Nacional en su mayoría a la oposición, es el mismo que a través del cual se eligió, por ejemplo, a Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, en Venezuela. Ese CNE tendrá que terminar de adjudicar, porque sabemos que hay algunas diferencias que aparentemente estaban muy pegadas entre un candidato y otro, tendrá que terminar allí de adjudicar las referidas victorias a los cargos de elección popular, y luego la Asamblea se instalará. Se habla de un lapso por lo menos de unas 72 horas a partir de la adjudicación, y de allí empezará entonces a conformarse lo que será la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, hemos sido claros, y el gobierno y el presidente Nicolás Maduro ha sido claro en decir que una de las primeras cosas que se establecerán, muy a pesar de que vimos los cortos extractos donde señaló algunas cosas con los medios de comunicación, tiene que ver directamente con la Comisión de la Verdad, que es muy importante. Para que haya justicia tiene que brillar la verdad. Para que haya justicia tenemos nosotros que buscar el origen y las causas de lo que lamentables fallecimientos que han ocurrido, quiénes son los responsables directos e indirectos, y además de eso, buscar consenso, buscar acuerdo, buscar un gran diálogo nacional. Esos son los dos factores principales que, a mi juicio, y además que ha señalado claramente el presidente Nicolás Maduro, que tendrán como prioridad la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se busca con la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué cambios se buscan en Venezuela? Bueno, hemos hablado de reforzar, ¿no? Muchas veces se trató de hacer una especie o de evidenciarse, o trató de buscar incluir algunas modificaciones según la oposición, que buscarían dejar sin efecto todo lo que se incluyó en la Constitución del 99, que tiene que ver con la democracia participativa y protagónica, los cargos de elección popular, que son la elección continua, etcétera, etcétera, y trató de verse como elementos que buscaban ganar tiempo. Nosotros hemos sido claros, la Asamblea Nacional Constituyente percibe ampliar, incluir, modificar, incorporar elementos que hoy existen en Venezuela que en el 99 no existían. Vamos a hablar de uno, por ejemplo, sí, la Gran Misión Vivienda Venezuela, la constitucionalización de las misiones sociales. Por ejemplo, vamos a hablar de ella, la inclusión de las personas con discapacidad en la actividad de la administración pública. Por ejemplo, se planteó que por lo menos el 5% de las personas con discapacidad formaran parte como ley, con fuerza y rango de ley, formaran parte de la fuerza laboral venezolana. Es decir, por nombrar dos de ellos, pero pudiéramos hablar de los aspectos económicos, don Pablo. Primera vez en Venezuela que tenemos un presupuesto que se genera a través de las rentas, no petroleras, sino de la renta ordinaria y la recaudación nacional de impuestos, y la reinversión de los mismos en el presupuesto, a través del presupuesto nacional, para las misiones sociales y para otros gastos del Estado. Siempre en el pasado, es la primera vez en la historia, y eso es bueno que todas y todos lo conozcan, es la primera vez en la historia que el presupuesto nacional no proviene del ingreso petrolero, en parte. Antes era el 96% del presupuesto nacional, y hoy estamos tratando de hacer una mixtura entre los recursos que ingresan en la recaudación y el ingreso petrolero para hacer una economía estructuralmente mucho más sana. Eso queremos incluirlo constitucionalmente. No podemos volver a los vaivenes y al zigzagueo de que Venezuela está pujante cuando el petróleo está a 100 y está mal cuando el petróleo está a 8, porque esa ha sido la historia
de la economía venezolana, que nosotros a través de la Asamblea Nacional Constituyente seguramente podremos anticipar leyes y mecanismos que podrán adelantar todos esos problemas que en el pasado hemos tenido. He nombrado 4, quizás sean muchos más, pero bueno, tenemos espacio para conversar. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica ante la OEA, ¿cómo analiza el resultado del proceso de la Asamblea Nacional, de la designación de los miembros para la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? Yo quisiera, buenos días Laura, gracias por la invitación, y desde luego al colega embajador, decirle lo mismo que le dije al decano de la diplomacia venezolana en algún momento, mi colega entonces Roy Chatterton: no envidio en lo más mínimo su posición, porque está usted en unos zapatos que le obligan a defender ya a esta altura lo indefendible y de alguna manera a colocar con ciertas piruetas retóricas lo que hoy ya es inocultable y nos lleva hoy como comunidad internacional a un callejón sin salida que obliga a los mismos países que han desconocido los resultados de esta pseudoconsulta para conformar una constituyente, obliga a esos estados a desconocer también al gobierno venezolano, pudiendo hablar a partir de hoy incluso del expresidente Maduro, a partir de lo que se ha vivido en Venezuela ayer y se vivirá en estos días, entiendo mañana, con el traspaso ya del poder a la Asamblea Nacional Constituyente, que si termina presidiendo Diosdado Cabello, podemos entender que lo que ha ocurrido en Venezuela realmente es un traspaso de poderes soterrado, donde ya no será Nicolás Maduro el jefe de Estado, sino que se le realiza el sueño a Diosdado Cabello de gobernar en Venezuela, lo que va a implicar un recrudecimiento de la violencia. Y yo le diría, embajador, que no hay forma de aceptar en este momento, los que hemos vivido en democracia muchos años, no hay forma de aceptar en este momento una retórica que supuestamente invita al diálogo, que supuestamente invita a sentarse a otras partes que han sido violentadas sistemáticamente, ni tampoco puedo yo aceptarle que venga usted a decirnos en esta mañana que lo de ayer ha sido un ejemplo de civismo para el mundo, mucho menos en Costa Rica podemos aceptarle eso con más de 10 muertos en medio de un proceso electoral absolutamente viciado, un proceso electoral de una sola parte que pretende instaurar una asamblea constituyente sectaria. Si bien es cierto son 545 diputados, se ha potenciado, hay una sobrerepresentación de los distritos electorales donde tiene mayor popularidad el pseudogobierno de Nicolás Maduro. 173 de esos delegados devienen de lo que ellos llaman el ámbito sectorial, 24 por estudiantes, 8 por campesinos y pescadores, nada más 5 por empresarios, otros son para personas con discapacidad, 28 para los pensionados, 24 para los consejos comunales y 79 para sindicatos y gremios, además de 8 para las comunidades indígenas, habiéndole prohibido a los partidos políticos que propusieran candidaturas precisamente para evitar que esto fuera un verdadero proceso democrático. Ayer Nicolás Maduro dijo, creo que la frase que más merece atención esta mañana y sobre todo los demócratas y los republicanos, y dijo, abro comillas, se acabó lo que quedaba. Acto seguido, dice, justamente como usted rememoraba en su introducción, doña Laura, dice, no más se le acabó la fiesta a la Asamblea Nacional, para que los que nos entienden en Costa Rica en nuestro lenguaje, se acabó la Asamblea Legislativa, con ello se acabó la división de poderes, se acabó la Fiscalía que dice la Asamblea Constituyente, casi como si fuera una orden, debe intervenirla. Y ciertamente no vamos a hablar aquí, pero se acabó hace mucho tiempo la división de poderes también en relación al Poder Judicial, una Corte Suprema en Venezuela que ha venido no solo proscribiendo a políticos, convirtiéndolos en presos políticos. Cuando usted tiene figuras políticas que enfrentan procesos políticos, cargos políticos y términos de aprisionamiento político, usted no puede dejar de llamarlos de otra manera que no sea presos políticos. Y yo quiero decir esto, doña Laura, porque los gobiernos, incluido Costa Rica, que me parece, tengo que hacer la crítica también, llegó tardísimo.
llegó a la pose ayer ya a decir que iba a desconocer los resultados, curiosamente unas horas después de que el periódico El País, uno de los más influyentes del mundo, periódico de España, pero internacional, dice los principales países rechazan, los principales países de América dicen que van a desconocer la constituyente. Apenas unas horitas después, entonces, brinca la canciller costarricense, supongo que por instrucción del presidente, a decir, nosotros también. Tan tarde llegó que incluso en su discurso el presidente Maduro no cita a Costa Rica ante el compendio de países que no desconocieron los resultados, lo que para mí como costarricense es vergonzoso. Embajador de Venezuela en Costa Rica, ¿cuál es su visión sobre lo que está diciendo Pablo Barahona? ¿Será que viviremos un proceso o observaremos un proceso de transición de Nicolás Maduro hacia Diosdado Cabello? Sí, yo he enumerado lo que ha dicho don Pablo esta mañana, ¿no? Primero, don Pablo, considero que en una democracia como es Venezuela, como es Costa Rica, donde todos tenemos el derecho a opinar, tratar de anular mis comentarios diciendo que yo estoy hablando de piruetas o retórica, yo creo que dista mucho de lo que tiene que ser la calidad y la altura de la conversación de esta mañana. Yo realmente estoy esgrimiendo argumentos. Usted da los suyos, yo doy los míos. Es lo que estamos tratando de llamar a un complemento aquí de los dos, ¿no? Eso es lo primero. Yo quisiera también saber, porque acabo de hacer un ejercicio de ignorancia, ¿qué es la retórica para usted? Porque yo aquí no he utilizado ningún ejercicio de retórica. Yo creo claramente en que el pueblo venezolano salió masivamente a votar. Creo que es inocultable que la gente salió ayer. Lo han visto, las diferentes imágenes del mundo. Incluso la oposición lo anticipó. Decía que el CNE iba a anunciar 8 millones y tanto. Ellos ya nos estaban dando las cifras porque ellos ya las tenían. Ahora, tratar entonces con retórica, ahora sí me devuelvo o le devuelvo su comentario, de anular lo que el árbitro dice, tratando de anticiparse como una suerte esotérica de medición, yo creo que le hace mucho daño a la democracia venezolana. Yo creo que ese es el análisis que deberíamos hacer, don Pablo, ¿no? Más allá de alguna pirueta, no son piruetas. Ese Consejo Nacional Electoral es el mismo que hoy le dio la victoria a la Asamblea Nacional que usted está defendiendo. Es exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada. Y si hubiera cambiado, ¿por qué se la dio hace poco menos de 2 años? No es correcto, siento que no es correcto y además no estoy utilizando ninguna pirueta. Creo firmemente en lo que estoy diciendo y mis zapatos no son los zapatos nada más de Jesús Javier Arias, el embajador. Yo no estoy defendiendo simplemente lo indefendible, creo en lo que estoy haciendo. Eso es lo primero que creo que tenemos que aclarar. Nosotros y el expresidente Maduro, yo creo que también es necesario pedir, sobre todo, respeto ante la investidura del señor presidente. Nosotros debemos pedir respeto, tolerancia y convivencia. Usted, como colega, me llamó, embajador, creo que le hace un flaco favor al diálogo y a la construcción, porque nosotros creo que desde Costa Rica, desde cualquier latitud, desde cualquier espacio en el mundo, no solamente no nos cansaremos de llamar a la paz y al diálogo, es una obligación. Esos son en los zapatos que los dos tenemos que vestirnos esta mañana. No en tratar de desconocer, no es tratar de visibilizar solamente un lado. Esa yo creo que no solamente es una forma miope de ver la política, sino una forma totalmente aislada de ver la diplomacia, como usted se ha presentado esta mañana. Yo creo que es necesario que desde las posiciones que unan al país, desde las posiciones que construyan y no destruyan, desde las posiciones que busquen la armonía entre los venezolanos, busquemos a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy tenemos como una realidad en Venezuela avalada masivamente por los 8.100.000 casi venezolanos que han votado, busquemos a través de ella, en vez de descalificarla, busquemos las soluciones. No es cierto que el presidente Nicolás Maduro no seguirá siendo presidente de Venezuela. No es cierto que Diosdado Cabello a partir de mañana será el presidente. Lo que sí es cierto es que hay una cohesión política que hoy le otorga nuevamente la victoria, popular a la propuesta que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha traído. En lo que tiene que ver, quiero recordarle, don Pablo, que usted habló sobre elecciones sesgadas. Fue la oposición la que no quiso inscribirse. Y quiero decirle que podemos hacer un poquito de historia, y no muy lejos, porque después dicen que la historia la utilizamos como retórica para nosotros poder avalar o para nosotros conocer. Yo creo que hay que conocer la historia para saber a dónde vamos. Yo quiero recordarle, por ejemplo, cuando el presidente Chávez en el 2004 tocó ir a las elecciones legislativas. ¿Qué pasó con la oposición? ¿Se retiró?
se retiró, simplemente se retiró, no quisieron participar. Es decir, no es la primera vez, don Pablo, que esto ocurre. La oposición se ha retirado de cuantiosos procesos electorales que hoy suman casi 20 y no ha querido participar. Ahora, ¿por qué no hablar, por ejemplo, que usted lo señaló? Quisiera pedir su opinión. Al mismo tiempo, usted ha opinado sobre, por ejemplo, ayer la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinar sobre el plebiscito que hizo la oposición venezolana hace pocas semanas, en donde todo el mundo reconoció que 7 millones de venezolanos habían ido a firmar, porque no votaron, porque no cumplieron con la norma? Tenían que ir ante el Consejo Nacional Electoral, decir que querían hacer una consulta popular. El mismo Consejo Nacional Electoral que ellos le dio la victoria, no estamos hablando de otro, ir a la consulta popular y simplemente abrirlo al mundo. Bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros, el presidente también lo dijo ayer, vamos a abrir las cajas, vamos a hacerle una auditoría. ¿Por qué no lo planteamos desde Costa Rica, don Pablo? Si nosotros queremos saber realmente si 8.100.000 venezolanos se pronunciaron ayer, vamos a quitarle los tintes políticos si usted quiere. Usted me habló que eran chavistas o no chavistas, vamos a hablar de venezolanos. Si 8.100.000 venezolanos ayer se pronunciaron a favor de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a preguntarles, vamos a escucharlos, vamos a oírlos. ¿Qué querían esos 8 millones de venezolanos? ¿Quieren paz? Niegan las barricadas. Habría que pensar también por qué y qué es lo que está viviendo el propio pueblo y ponerse en los zapatos. Esos son los zapatos que tenemos nosotros que calzar. El que todavía está esperando la vivienda no es retórica. El que hoy recibió una pensión, don Pablo, y que antes no la tuvo, eso no es retórica. Esos son cambios y profundos avances que en función de justicia social hemos logrado en Venezuela y a eso nos estamos refiriendo. Entonces no podemos ver desde el contexto internacional que hay unos países que rechazan y otros países que no rechazan, porque esto no es lo que se está midiendo. Lo que se busca definitivamente es acordar y buscar una solución acordada a un conflicto político que se vive en Venezuela y que necesitamos superar los venezolanos con recetas constructivas. La preocupación de los extranjeros, de los foráneos, por supuesto que es válida. La preocupación de la llamada comunidad internacional, por supuesto que es válida. Pero la solución está en ser propositivos y constructivos ante el conflicto y no buscar reconocer solamente a una parte de los actores políticos del país, desconociendo el otro en detrimento de la búsqueda de la solución pacífica. Eso es lo que yo considero. Reconoce solo una parte, la oposición se ha negado a participar y el análisis de que 8 millones de personas sí llegaron a votar. ¿Qué piensa Pablo Barahona? Bueno, si se trata de repasar los números, yo insistiría en que aquí estamos ya no solo embajador, y eso sí le resta nivel a esta discusión mañanera sobre lo que ocurre en su país y que vemos objetivamente desde afuera quienes sí creemos en democracia, quienes sí estamos acostumbrados no solo a elecciones libres y procesos electorales límpidos como Costa Rica. Les recuerdo que usted representa a su país ante la democracia más añeja y estable, no solo de América, sino del mundo, con menos interrupciones del caso. Así que, perdóneme, pero aquí no estamos tampoco acostumbrados a los niveles de represión que ha venido viviendo su pueblo, a los niveles de hambruna ya a esta altura. Usted está aquí muy cómodo en una embajada pagada por su gobierno, por los venezolanos que en este momento están pasando hambre. Usted aquí viene a defender una tesis, pero tratando de obviar una parte de la fotografía. Cuando usted se le ha preguntado al inicio de este programa, ¿para qué una constituyente? Usted nos dice a nosotros que es para incorporar a los discapacitados a la Constitución, para incorporar a los programas de vivienda. ¿Y usted realmente cree que nosotros y el mundo creemos eso? ¿Creemos que realmente toda la apuesta de Nicolás Maduro y sus adláteres es para incorporar a los sectores discapacitados? ¿Usted realmente cree políticamente que eso es lo que nosotros le vamos a comprar como discurso? ¿Usted realmente cree que puede venir aquí a decirnos esta mañana que han dado un ejemplo de civismo al mundo ayer cuando tienen 12 muertos solo ayer, pero más de 100 y pico en los últimos meses con las protestas que no han sabido contener precisamente porque el presidente Nicolás Maduro no se ha sabido sentar al diálogo? Y ayer más bien dice ese presidente que usted defiende tanto, que lo tiene aquí nombrado como embajador, comiendo bien, viviendo bien, usted aquí viene y nos dice, obviando que el presidente ayer dijo, estoy dispuesto a todo. Un presidente nunca está dispuesto a todo, mucho menos cuando se trata de la muerte de sus propios conciudadanos, así sean sus detractores políticos. Mucho menos un presidente es tan irresponsable de armar milicias como se están armando en su país, en los barrios
con estos grupos cívicos, dándoles armas que después, siguiendo, ¿no?, ustedes en el poder, quedarán ahí desperdigados, como si no tuviéramos cercana la experiencia de las maras en El Salvador y en Honduras, que precisamente a partir de los procesos de paz, al no contenerse las armas y quedar regadas, hoy no han podido contener esos márgenes de violencia. Usted viene y representa uno de los países más violentos del mundo, que compite con Siria, que compite con Honduras. Un país que está sin medicina. Y es muy curioso, doña Laura, porque vea usted que si hablo yo de retórica, y lo reitero, porque aquí no se trata de complacer al señor embajador, y yo me disculpo por ello, pero no he venido a ello. Venezuela es un país en este momento, el gobierno de Venezuela es un país realmente inaudito. Es un país en donde el gobierno lo controla todo, pero no tiene la culpa de nada. Y eso, señor embajador, es retórica, pero además está cubierto de un cinismo que es imposible dejar pasar por alto, porque si usted quiere ver estadísticas, yo aquí no he venido a defender a nadie, pero sí venir a acusar a los grandes enemigos de la democracia, no solo en Venezuela, sino que si este precedente, la comunidad internacional, que ha sido timorata, que ha sido lenta, deja pasar este precedente, entonces en el fondo está enviando un pésimo mensaje, porque como decía Rousseau, no hay peor crimen que los malos ejemplos, y eso en democracia cuenta, doña Laura. En el 2009 se condenó a Honduras por mucho menos que esto y se llamó autogolpe de Estado. Se llamó golpe de Estado, perdón. En Perú se llamó también autogolpe de Estado en el 92, y en los dos casos se desconoció a ese gobierno. Lo que está pasando en Venezuela hoy, aparte de la crisis humanitaria, es tan grave que no lo pueden dejar pasar los países, y yo esperaría que Costa Rica deje esa posición, me parece a mí absolutamente tardía, pero injustificable, que debe avergonzarnos a los que creemos en el republicanismo y en la democracia en Costa Rica, y deje de estar a la cola esperando a ver qué hacen los otros, expectantes, para después ir a la segura y al último minuto decir, ¿saben qué? Nosotros también desconocemos al constituyente, o ir a Acapulco, a México, a la Asamblea General de la OEA, a tomarse la foto. Yo aquí quiero darle algunos datos también al televidente, porque me imagino que el embajador los conoce bien, porque veo que ha hecho su tarea y desde luego ha estudiado los datos que le sirven, pero hay otros. No solo 8.089.300 votos emitidos ayer, que es más o menos el 40% del padrón, para no llamarnos engaño, para elegir los constituyentes. Curiosamente, un poquito más que los obtenidos por la oposición en un proceso que no es oficial, pero que tiene de alguna manera algún reconocimiento político como un dato de presión que se vale desde el punto de vista cívico. Creo que no le hacía daño a nadie que pudiera hacer su propia consulta. 7.6 millones, es decir, estamos hablando más o menos una diferencia de 480.000 votos, para ser claros. Pero según datos de Data Analysis, que es una de las empresas más reputadas de estadística, con sede también en Venezuela, el 72% de la población venezolana rechazaba la constituyente días antes de que se celebrara esta ley. El 72%. Y por supuesto que al no haber garantías, al no haber observación electoral, mi estimado embajador, no se podía prestar para esta pirueta la oposición venezolana, que ha hecho bien al estar no solo maniatada, sino al estar absolutamente reprimida, con líderes presos, otros que sueltan pero no terminan de soltar, con los que quedan amenazados, con las autoridades políticas que cuando se eligen pero se salen del canasto del madurismo, entonces o se les destituye formalmente o se les destituye políticamente, como ha pasado con la fiscal general. Es decir, la crisis institucional en Venezuela, lo que yo quiero que quede claro aquí, doña Laura, no solo es indefendible, sino que le toca ya a la comunidad internacional dar un paso más, porque si inauguraron ese callejón sin salida de no reconocer los resultados de esta constituyente que tendrá, según el propio presidente Maduro, y aquí nada más lo leo, dice, ayer la constituyente se instalará y voy a comparecer para reconocer su poder plenipotenciario. Nadie está por encima de la constituyente, lo que quiere decir que en Venezuela a partir de ahora no solo hay una dictadura con un poder absoluto, y esto hay que decirlo con todas sus letras, le duela o no al estimable embajador, que tiene lamentablemente que, insisto, hacer su tarea, sino que obliga al resto de países también a dar un paso más, y como en Honduras y como en Perú en su momento, desconocer lo que vienen adelante. Listo. Para que ahí sí se sienten a negociar, pero en serio. Listo. Embajador Jesús Arias. ¿Sí? Sí, su réplica. Gracias. Sí,
Es difícil. Sobre todo, bueno, basándose en que los datos... Es difícil replicar nuevamente, don Pablo. Creo que debemos conservar la altura, ¿no? Cuando no usted lo dudo que sea muy difícil. Cuando usted se refiere, claro, replicar, no entiendo qué tiene que ver, por ejemplo, que usted coma bien o que yo coma bien o que doña Laura haya desayunado rico esta mañana. Yo creo que seguimos incorporando elementos de retórica. Eso es retórica. Yo creo que usted sí hizo bien su tarea. Si pretende que yo caiga en retórica con usted, don Pablo, no lo va a lograr. Y sí insisto claramente entonces en algunos puntos que usted nombró. Por ejemplo, usted nombró cifras. Dejemos a un momento las cifras y voy a hablar de las cifras que a usted seguramente le gustan. Cifras, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que seguramente usted las conoce bien y son digeribles y digestivas, son sabrosas para usted porque son los indicadores tradicionales que la derecha utiliza para hacer sus mediciones. De todas maneras, ahora sí le voy a decir por qué el pueblo hizo un ejemplo, dio ejemplo de civismo. Usted sabe, doña Laura, que los que se llaman hoy demócratas llamaron ayer a boicotear y anteayer a boicotear y a colocar barricadas para que la gente no pudiera ejercer su derecho al voto. Que han quemado personas, don Pablo, usted lo sabe, que han quemado personas porque por ser oscuras, hermano, igual que tú, igual que yo quizás, quemaron personas por parecer chavistas, porque el que es oscurito parece chavista y ese no tiene derecho a vivir. Yo creo que eso sí es sumamente grave. ¿Qué dijo la oposición? ¿Qué dijo la comunidad internacional? Usted que ha hablado de defender lo indefendible, ¿puede defender la comunidad internacional que un elemento se haya montado en un helicóptero y haya empezado a disparar a diestra y siniestra al Tribunal Supremo de Justicia? Aquí lo estamos viendo en esta hermosa mañana. ¿Qué cree usted si ahorita un helicóptero, hablaban de algunas protestas del Poder Judicial, si algún funcionario del Poder Judicial, don Pablo, toma el helicóptero de la policía y empieza a disparar desde la parte de arriba al Tribunal Supremo de Justicia, a lanzar granadas de forma indiscriminada? ¿Qué sentiríamos nosotros que estamos aquí al lado esta mañana? Entonces yo sí creo que fue un ejemplo, el pueblo nos salió a confrontar. Fueron 8.100.000 personas que salieron a ejercer el voto y encontraban una barricada y personas que no los dejaban votar y ¿saben qué hicieron? Irse para otro centro, no confrontaron. Por supuesto que dimos un ejemplo porque lo que llamó la oposición es para que hubiera una gran confrontación ayer en el proceso electoral. Pero entonces, la gran confrontación la ha estipulado y la ha invitado constantemente el presidente Maduro. Deme continuar. Y yo le garantizo que yo usted no lo interrumpiré en ningún momento. ¿Okay? Eso, usted tiene mi garantía. No, le estoy anotando al pie nada más, no es interrupción. Y no por eso soy complaciente con usted, simplemente lo estoy escuchando. Lo sé y le agradezco. Entonces, lo que le quiero decir es que, ¿qué dijo la comunidad internacional ante eso? ¿Tendría usted, por ejemplo, para que tomara nota, alguna respuesta ante esa persona que hoy se presenta en los medios de comunicación y dice que hay que tumbar el gobierno a fuerza de plomo, con las armas y no con los votos? Esa es una pregunta eso lo dijo importante. El presidente Maduro, yo no puedo dejar de interrumpir. Dijo, lo que no lograremos con los votos lo haremos con las armas, lo dijo el presidente Maduro. Vamos a tratar de no interrumpir, don Pablo Barahona, vamos a ver, para escuchar la réplica del embajador de Venezuela en Costa Rica sobre los datos que sean interesantes. Claro y enfático en cuanto al ejercicio democrático que ayer nuestro pueblo le dio al mundo y le dio a la comunidad. Entonces, insisto, no podemos ser miopes. La comunidad internacional yo creo que no ha sido ni tardío, no. Yo creo que vale la pena llamar a la reflexión. Usted ha nombrado al gobierno de Costa Rica. Yo creo que hay que reflexionar. Yo pediría, de verdad, como representante del gobierno venezolano, que ahí no le discuto, estamos totalmente de acuerdo en que soy un representante del gobierno venezolano, podamos evaluar realmente a conciencia, así como hubo un pronunciamiento con respecto a los 7.600.000 venezolanos que usted mismo se ha referido esta mañana, que no ignoremos a estos 8.100.000. Cifras más o cifras menos, como usted lo ha dicho, ha echado para adelante, ha echado para atrás, algunas piruetas tratando de desestimar lo que el Consejo Nacional Electoral, que lo ha verificado el Centro Carter, que la misma Organización de Estados Americanos, cuando fue el expresidente Jimmy Carter, dijo que el sistema venezolano era inviolable y que era blindado, y que resulta que cuando gana Enrique Capriles, el sistema es bueno, y cuando gana Hugo Chávez, el sistema es malo. Entonces, tenemos que ir hacia adelante. Usted habló de los encarcelados, por ejemplo. Usted habla de los encarcelados, pero ¿por qué no habla de los encarcelados del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿O usted no sabe que hay 3 alcaldes detenidos hoy en Venezuela por hechos de corrupción y por convocar a la violencia en un país en donde usted dice que los poderes no funcionan?
¿Por qué, por ejemplo, no nombramos los hechos de corrupción que hay en Venezuela y que son funcionarios, que por cierto algunos de ellos hacen vida aquí en Costa Rica, que ayer tenían la camisa de rojo, rojito, y que hoy llegaron a Costa Rica y dicen que son opositores y se robaron 265 millones de dólares del Fondo de Compensación del país? Entonces yo creo que en eso nosotros debemos de coincidir, por lo menos acercarnos en una coincidencia. Debemos de reconocer, don Pablo, usted como seguramente mucho mejor diplomático que lo que yo pudiera hacer, no puedo negar su gran experiencia, debería saber que un acuerdo, para que sea un acuerdo verdadero, no solamente las dos partes tienen que estar de acuerdo, sino que tienen que estar satisfechas de ese acuerdo. Y es necesario para eso, don Pablo, que nosotros nos reconozcamos. Y la comunidad internacional debe reconocer los actores que hacen vida política en Venezuela antes de buscar parcializarse hacia uno de ellos. Por ejemplo, voy a abrir un compás, se está convocando una reunión en Perú ahora de los países que no apoyan, porque cada vez el apoyo en la Organización de Estados Americanos es menor. Vienen de 20, pasan a 18, van a 15, ya van 9. Eso es una señal clara de que el mundo también tiene expectativas sobre el proceso que los venezolanos puedan construir a través de la elección y la participación. Yo no dudo, excesos, don Pablo, y quiero decirle, a mí me duelen todas las personas que han muerto. No crea usted que el que quemaron por ser chavista o al que le disparó a quemarropa a un funcionario de una base militar, me duele uno más y otro menos. Son mis hermanos los que están cayendo, que no se le olvide, y le pido que lo tome muy en cuenta. Son mis hermanos los que hoy están cayendo en las calles de Venezuela, unos defendiendo una cosa y otra, pero sobre todo ambos de ellos clamándole a los líderes y a los dirigentes que podamos entendernos. Eso es democracia y eso es robustecer y fortalecer la democracia. A mí me alegra, doña Laura, encontrar un embajador venezolano sensible a esas muertes, porque tengo todavía fresca en la memoria cuando Roy Chatterton dijo en televisión nacional, siendo embajador en la OEA, que cuando entraba una bala en un escuálido, que es como le han dicho desde el propio gobierno sus jefes a los opositores, no le dicen con respeto para dialogar, opositor o político, un contrincante político, le dicen escuálido. Y Roy Chatterton, el decano de la diplomacia venezolana, dijo que cuando entraba una bala hacía un sonido hueco en la cabeza de un escuálido, mostrando una insensibilidad que a mí todavía no me termina de caber en mi cabeza, que no suena hueca, porque yo sí hago la tarea. Usted dice que sobre el Fondo Monetario Internacional iba a dar algunas cifras, pero lo dejó ahí, hizo una cita de autoridad, pero no fue más allá. Si me da 2 minutos se las doy. El Fondo Monetario Internacional, se la voy a dar ahora cuando yo termine, entonces está bien, con gusto, si doña Laura lo permite, pero el Fondo Monetario Internacional establece que Venezuela va este año a una crisis que implica un decrecimiento del 12% de su Producto Interno Bruto. Eso, para que lo entiendan los televidentes, doña Laura, es más o menos lo que han sufrido, es más o menos el doble de lo que han sufrido en las crisis subsaharianas los países africanos más pobres, es de los que estoy hablando. En Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, estamos ante un 1000% de inflación. Eso implica que la pérdida del poder de compra de los venezolanos va, y los venezolanos con eso van directo al cadalso. La represión va a ser brutal a partir del hambre, porque es muy fácil, embajador, y sí es importante decir esto, es más fácil ser demócrata con el estómago lleno. No se trata solo de blandir al Fondo Monetario Internacional y quedarse ahí. Yo no he venido aquí, ha sido usted el que ha venido a blandir sus 8 millones, yo no he venido aquí a defender los otros 7 millones, porque uno y otro me parece que son salidas extremas, desesperadas, de un régimen que ya no llamo gobierno, que no sabe para dónde tomar, porque está desesperado, se encuentra absolutamente cercado, casi en estertores de muertos, desfinanciado, haciendo aguas, digamos, políticamente por todo lado, y por otro hay una lucha de poder intestina también dentro del mismo partido de gobierno, pero por otro lado con focos de poder también, mire, que implican unos antecedentes que tampoco me permiten a mí dejar pasar por alto esa afirmación suya de que Venezuela le está dando ejemplo al mundo. Yo les recuerdo que han sido ustedes los que han militarizado el poder civil, son ustedes los que le han entregado a los militares
estamentos de poder que normalmente no se ceden a los militares. Son ustedes los que han empoderado a quienes tienen las armas, y el gran problema de eso es que una vez que se les concede ese poder es muy difícil echar para atrás, retrotraer y nuevamente volver a civilizar el poder. Y hoy usted sabe muy bien que Padrino López, además del ministro Reverol, tienen un poder inmenso, pero que sin embargo a partir de ahora va a estar sometido a Diosdado Cabello, a los hermanos Rodríguez y una serie de elementos que han sido muy cuestionados internacionalmente por actividades privadas, incluso ampliamente cuestionables. Tenemos, para ir con el tiempo, nos quedan 5 minutos. Jesús Arias, Sí, embajador de Venezuela. Nuevamente, fíjese que en toda la retórica que ha aplicado esta mañana en contra de mí el ex embajador Pablo Barahona, ha hablado en contra suyo, ¿no, embajador? Ha hablado, por ejemplo, del embajador Roy Chatterton, claro. Yo creo que sí, yo creo que se equivocó el embajador Roy Chatterton, embajador, en decir que una bala repica hueca en la cabeza de un chavista. Yo creo, por supuesto que sí. Como creo que hemos cometido muchos errores. Por supuesto que sí, yo lo creo. Para tratar de buscar un ambiente no de concesiones, sino que definitivamente tenemos que coincidir. Y yo quiero que usted entienda, y usted, doña Laura, que yo no estoy defendiendo lo indefendible, ni estoy aquí ganándome una plata. No es así como usted dice, que yo me estoy ganando la plata y por eso defiendo lo que debo defender. No es así. Yo quisiera, por ejemplo, saber, don Pablo, ya que usted me ha dicho que yo defiendo con el corazón, yo le voy entonces a devolver a usted para pedirle su opinión. ¿Qué opina usted de las más de 1.700.000 casas que hemos construido en el país? ¿Qué opina usted de esas cifras que usted habló, de las cifras, Bertale, que son preocupantes, cómo no? Tenemos que revisar esos indicadores tradicionales y tenemos que salir de una crisis, una economía que viene del rentismo a una economía moderna. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted para tratar de elevar el tono de la conversación y salir de la retórica que usted ha planteado. ¿Qué opina del 1.700.000 casas que hemos construido? ¿Qué opina que el Fondo Monetario Internacional habla de que solo en Venezuela hay 7.5% de pobreza? Ellos dicen que llegaremos al 20 y tanto, pero que hoy hay 7.5% de pobreza. ¿Reconoce usted entonces que si hoy el Fondo Monetario Internacional, esos datos como válidos, tenemos el 7.5% de pobreza, reconoce usted que en 10 años reducimos la pobreza en más de 60 puntos? Porque recibimos en el 98 un país con el 60%, escúchenlo hermanos y hermanas, de pobreza, 60% de pobreza y 20% de pobreza extrema. Quiero entonces, más bien, con la venia de doña Laura, preguntarle a usted, ¿qué piensa, por ejemplo, de los más de 3 millones de pensionados y pensionadas que hemos incorporado al sistema de pensiones nacional? Quiero preguntarle a usted qué opina, o no sé si me irá a decir que mis datos son sesgados, o que son mentiras, o que los estoy inventando para poder cobrar esta quincena. ¿Qué opina usted, por ejemplo, entonces, de los pensionados de la vivienda de la Misión Transporte? ¿Qué opina usted de las más de 10 universidades que se han construido en Venezuela? ¿Qué opina usted que la deserción escolar en Venezuela es menor a toda la tasa latinoamericana? ¿Qué opina usted de los datos que las Naciones Unidas le otorgó a Venezuela como analfabetismo cero, después de ser un país que lamentablemente teníamos una tasa de analfabetismo muy grande? ¿Qué opina usted, por ejemplo, don Pablo, de los datos de Naciones Unidas que dicen que somos el país menos desigual de la región? Yo quisiera, por ejemplo, sin retórica, que usted me dijera si está contento o no, y si a usted no le gustaría que, como en Costa Rica, muchas personas que hoy no tienen vivienda recibieran su vivienda digna. Que los que no tienen acceso a la pensión, ¿es posible tener un diálogo directo en función de esos números con usted? Nos quedan, creo que 2 minutos, porque tenemos también comentarios que vamos a leer de personas que están siguiendo este interesantísimo debate. Pablo Barahona, minuto, y también el embajador, 1 minuto, y ya vamos cerrando. Bueno, yo respondería fácil, señor embajador, a eso, y es devolviéndole a usted varias preguntas. ¿Por qué, si la constituyente de Hugo Chávez, que se lo digo como profesor de Derecho Constitucional, es una buena constitución, y dicho por ustedes mismos, apenas el año pasado, hace unos meses, era la mejor constituyente del mundo, ¿por qué unos meses después ya no es la mejor constituyente del mundo? ¿No será porque trataron de cerrar el Congreso hace unos meses y ante el brinco absolutamente impagable, no solo la comunidad internacional, sino de la propia comunidad nacional en Venezuela, tuvieron que optar por la constituyente? Le devuelvo también la pregunta, ¿asumieron ustedes el poder? Sí, con un
casi 80, yo le doy más datos, casi 80, era un 79% de pobreza, no era un 70 como usted dice, casi un 80% de pobreza y una desigualdad tremenda. Claro que los ricos en Venezuela tienen una enorme responsabilidad de lo que está pasando. Claro que los adecos y copayanos se robaron medio país y un poco más y muchos están refugiados afuera, y como costarricense en eso le concedo un punto, me parece que no estamos haciendo la tarea, creo que lo he dicho en estos micrófonos antes, doña Laura, usted no me deja mentir, no estamos haciendo la tarea cribando muy bien, filtrando muy bien a los venezolanos que dejamos entrar, o también con lo que acaba de pasar en Colombia a partir de la negociación con las FARC de los colombianos que están entrando. No estamos haciendo esa tarea, por supuesto que deberíamos hacer esa revisión mucho más minuciosa, esa yo se la concedo, pero ¿qué cambió para que esa constituyente de pronto dejara de ser la mejor del mundo en apenas unos meses? Y ese 79% por supuesto que lo bajaron, pero lo volvieron a subir, y usted sabe que está en una desigualdad y en unos términos ya de hambruna a esta altura, donde no tienen medicina, no tienen qué comer, en donde tienen un país paralizado. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué aferrarse al poder? ¿Por qué no irse? ¿Por qué no haber permitido el referéndum revocatorio con puras piruetas para que el tiempo no alcanzara? De la propia constitución de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez, un demócrata, hay que reconocerlo, un líder que América no ha tenido en los últimos años, un presidente, perdóneme, con todas las rayas que corresponde en su ideología, que no necesariamente yo comparto, sí se sometió a muchos procesos de referéndum y los ganó, y Nicolás Maduro no ha querido pasar por uno solo. Es decir, lo que le quiero aquí decir es que más allá de los avances que ustedes han podido tener al principio, hoy los pueden lucir como retrocesos que son absolutamente inaceptables, y se ve el alto precio de legitimación absoluta del gobierno de Nicolás Maduro y una asamblea constituyente que no creo vaya a ser validada por la comunidad internacional y que los lleva a un callejón sin salida. ¿Quedan las preguntas planteadas? Bueno, primero, que creo que al final del programa usted ha dicho que el presidente Chávez habló de todos sus logros. Creo entonces que habemos dos chavistas en esta mesa. Usted hoy ha dicho prácticamente que es chavista, porque ha reconocido... No ponga palabras en mi boca, que no he dicho. He reconocido conquistas históricas que el presidente Chávez, como gran líder, logró. Eso es muy diferente a declararme chavista, porque también reconozco que asumir una Asamblea Nacional en pleno de la manera en que la asumió Hugo Chávez es dictatorial, y haberle cedido el poder a su heredero, que es Maduro, también es absolutamente antidemocrático. Y ante eso jamás podría yo declararme admirador. Pablo. Bueno, es importante que hemos coincidido al final y ha reconocido don Pablo con un poco de forma escueta y nuevamente con piruetas, porque usted trata entonces de incluir, cuando solamente me falta un minuto, don Pablo, algunos elementos que nos llevarían a otro programa para discutir. Yo con mucho gusto lo invito a mi residencia, que está aquí cerca, y podemos tomarnos una taza de café. Hagámoslo, pero es difícil, pero preferiría hacerlo público. Levantamos usted y yo en público, claro, y invitamos al público en Costa Rica. Sé que usted no le teme ese debate. No, ninguna. Yo quiero agradecerle a usted. Yo le pediría, obviamente, que tratara de ilustrarse un poquito más, don Pablo, en algunos números, y no utilizar los elementos de retórica y las acusaciones directas en contra mí para el próximo debate, pero por supuesto que se lo acepto, y se lo acepto en el mejor tono, y creo que es la forma. Nosotros hoy, hermanos de Costa Rica, doña Laura, hemos dicho cómo se deben resolver los problemas. ¿Es así? Opinamos totalmente distinto. Hoy seguramente le voy a decir una frase que usted la conoce bastante bien. Hoy estamos de acuerdo en que estamos totalmente en desacuerdo, pero estamos de acuerdo. Entonces es así. Ese es el mensaje que este humilde servidor, este embajador de Venezuela en Costa Rica, creo que se debe dar al mundo. Creo que muy a pesar de que no se reconozca, como usted ha dicho, que Costa Rica y otro grupo de países no reconozcan, es imperativo que se llame al diálogo, es imperativo que se llame a la paz, es imperativo rechazar la destrucción como mecanismo de acción política. No podemos tumbar la casa para sacar al inquilino. Debemos de encontrar, y no a través de la presión y no a través de las sanciones, sino a través de la búsqueda del diálogo, de la incansable búsqueda de acuerdos, más allá de las diferencias que puedan parecer difíciles de remontar, don Pablo, como lo hemos hecho nosotros en esta mañana, debemos de buscar salir airoso y definitivamente construir con la receta de los venezolanos la salida que nosotros, vistámonos de rojo o vistámonos de azul, necesitamos como hermanos para construir la Venezuela que indiferentemente de las motivaciones ideológicas y de la ideología que podamos tener, sea estable, próspera, con una democracia más robusta y que genere mucha más
felicidad para los pueblos, como lo prometió el libertador Simón Bolívar, como era su gran anhelo. Gracias a Jesús Arias, embajador de Venezuela en Costa Rica, al ex embajador ante la OEA, Pablo Barahona. Creo que no nos da tiempo de leer los comentarios, ¿es así? Nos tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en RTN Revista. Feliz día. A continuación, Promuévete. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora.